Hola, en estos minutos les voy a hablar sobre tumores palpebrales. Vamos a hablar básicamente sobre las características de cada tumor, no vamos a hablar sobre tratamiento y sobre las reconstrucciones post-exéresis de tumores palpebrales, porque esas charlas creo que la van a dar posteriormente. Entonces, inicialmente vamos a hablar de la piel palpebral, que tiene características muy particulares, porque la piel de los párpados es la más delgada de todo el organismo humano, ¿sí? Y está en íntimo contacto con el músculo auricular de los párpados, o sea que no hay un tejido celular subcutáneo como existe en el resto del organismo. Como toda la piel, existe una capa bien superficial, que es la epidermis, y una capa más profunda, que es la dermis. En estos esquemas vamos a ver cómo la epidermis está formada por esa capa de queratinocitos, la capa bien superficial, mientras que la dermis tiene dos sustratos. Tiene un estrato que es el estrato papilar, que es la parte más superficial de la dermis, que es bien vascularizada, que tiene una vascularización fina, y la dermis reticular, que tiene vasos más importantes, más profundos y tiene terminales sensitivos, nerviosos. La hipodermis ya tiene un estrato mucho más abajo, o debajo de la dermis, y posee vasos de mucho mayor calibre y todas las terminaciones nerviosas más agudizadas, más importantes. En la piel tenemos anexos, y esos anexos están formados por las glándulas sebáceas, las glándulas sudorípadas y las pestañas y las cejas. Tenemos que tener en cuenta que tenemos glándulas de secreción que van a estar en contacto con los pelos de las pestañas básicamente y las cejas, y estas glándulas vamos a ver que tienen características especiales. Las glándulas sebáceas se llaman glándulas de Meibomio, se encuentran en el espesor del tarso palpebral, son las más importantes productoras de esa secreción oleosa que forma parte de la lágrima, junto con las lágrimas las glándulas de Sayce. Las glándulas sebáceas asociadas a las cejas y la carúncula, que también son pequeñas glándulas que tienen esta misma función. Y tenemos glándulas sudorípadas, que tienen dos características. Básicamente hay unas glándulas que producen sudor, que se llaman glándulas écrinas, que son las que van a abocar directamente en la superficie palpebral, y glándulas apócrinas o glándulas de Moll, que van a ir a desembocar a nivel de los folículos pilosos, y son todas glándulas sudorípadas. Es ahí donde se producen muchas veces algunos quistes llamados hidrocistomas. Las lesiones palpebrales benignas son a veces bastante sencillas de reconocer, aunque en algunas veces hay lesiones que nos pueden parecer sospechosas de malignidad. Hay lesiones epidérmicas que tienen que ver con las capas más superficiales, como el acrocordón, la queratosis seborreica, el cuerno cutáneo, que siempre tenemos que descartar que no existe una malignidad o una transformación maligna en la base de esa lesión, y la queratosis actínica o queratosis solar, que es una lesión que preludia muchas veces la aparición de carcinomas de tipo vasocelular o espinocelular. Son lesiones de tipo premaligno en algunas ocasiones. Otras lesiones palpebrales que todos conocemos son las de glándulas sebáceas, el orzuelo, el grado agudo, el chalazion, cuando esa lesión ya se cronifica y se localiza más en algún sector de glándulas de Meibomio. Las hiperplasias sebáceas, que son como esa imagen que tenemos ahí arriba a la derecha, son esos pequeños nódulos o cordones que vemos en la piel bastante duros. Los quistes de milium o milium, que aparecen muchas veces en zonas de herida quirúrgica, como se muestra en esa foto, son esas pequeñas lesiones. Algunas veces son quistecitos bien blancos, otras veces no, que tienen algún contenido líquido muchas veces. El adenoma sebáceo, que son otro tipo de lesiones benignas también, y las que afectan las glándulas sudorípadas, como dijimos, los hidrocistomas apócrinos y écrinos, o los siringomas, que tienen que ver con los hidrocistomas apócrinos, con el tipo de glándula apócrina que dijimos que es la que iba a tener relación básicamente con folículos pilosos, y los écrinos son los siringomas, que vienen de las glándulas écrinas sebáceas también, y que
van a abocar en la superficie de la piel y van a tener características particulares. ¿Cuándo tenemos que sospechar una lesión maligna? Creo que lo más importante de todo esto es saber identificar o cuándo darnos cuenta o cuándo no dejar pasar una lesión palpebral cuando tiene características que nos pueden orientar hacia una malignidad. Entonces, básicamente las lesiones que tienen ulceración, lesiones que sangran, una lesión que sangra espontáneamente sin haber sido lesionada, una lesión que tiene bordes habitualmente engrosados o bordes tipo perlados, como ocurre muy frecuentemente en esas lesiones que son los vasos celulares, o los bordes cuando los iluminamos y los vemos con lámpara hendidura, con una linterna, vemos que son bordes de tipo translúcidos. Todas esas características, los bordes a veces pueden ser definidos o pueden ser bastante difusos y bastante difíciles de reconocer. Entonces tenemos que evaluar esos casos y saber, porque eso es importante para la exéresis posterior, saber si la podemos resecar en forma completa o tenemos que hacer algún tipo de estudio intraoperatorio para poder saber si la estamos resecando completamente, porque la lesión es demasiado difusa. Pero las lesiones ulcerativas que pueden ser más superficiales o más profundas, las lesiones que sangran espontáneamente, las lesiones que tienen bordes irregulares y sobre todo que alteran la arquitectura, digamos, de lo anatómica de los párpados, tanto del borde libre o de la zona de las pestañas con pérdida de esas estructuras, siempre tenemos que tenerlas en cuenta como algo de sospechoso de malignidad. Realmente las lesiones malignas pueden ser indoloras hasta estadios muy avanzados, porque si no afectan capas donde existen filetes nerviosos, no nos vamos a dar cuenta. La induración de lesiones que se pongan duras, que sean lesiones al tacto, por eso es importante tocar esas lesiones, tocar el espesor del párpado, ver si la lesión es móvil, está adherida a planos profundos o no también. Otra de las características es la irregularidad, como dijimos, que esos bordes no sean simétricos, que sean asimétricos, la pérdida, como hablamos, de la arquitectura palpebral, la aparición de telangiectasia, que son pequeños vasos sanguíneos que son los responsables muchas veces de ese sangrado espontáneo que ocurren. Estas son todas características que nos tienen que hacer pensar. Si las lesiones las vemos bien en detalle, las miramos con la lámpara de hendidura o lo vemos con un microscopio más grande, vamos a ver esos pequeños vasos sanguíneos que tienen en la superficie. ¿Qué conducta vamos a tomar ante una lesión que sospechosamente es maligna? La observación de esa lesión con iconografía, haciéndole fotos seriadas, que es importante tenerlo para evaluarlos en los controles sucesivos. Si nosotros inicialmente tenemos un paciente que por características de su personalidad o por el sector social donde proviene o por si es un paciente que lo vemos en un hospital y no tenemos la certeza de que ese paciente va a hacer controles posteriores y la lesión que tenemos o que visualizamos es una lesión que potencialmente puede ser maligna, es preferible intentar resecarla inicialmente sin hacer ninguna otra cosa y mandarla al estudio patológico. Si no, la observación es con iconografía, con fotografías, es el método ideal. Los estudios complementarios de imágenes pueden servir básicamente para determinar la profundidad de esa lesión y cuando sospechamos la invasión orbitaria. Cuando esa lesión palpebral ya pensamos que puede estar más, haber afectado más en profundidad los tejidos y estar afectando la órbita. En ese caso, una tomografía o un estudio de ese tipo nos puede ayudar mucho a saber dónde estamos ubicados en ese aspecto. Y, por supuesto, sacar esa lesión y siempre mandarla al estudio patológico. Casi nunca, yo creo que lo que tenemos que tener en la cabeza, que no hay que sacar ninguna lesión sin mandarla al patólogo. Eso creo que lo tenemos todos claros, digamos. Nunca descartar una lesión porque nos parezca benigna, digamos, y a otra cosa. Otra de las características importantes otra de las cosas importantes es que estas lesiones que vamos a sacar siempre las tenemos que referir e inclusive si la sacamos de un determinado lugar del párpado, hacer una referencia, hacer una marca, si es temporal, si es nasal, si es superior, si es inferior, apoyarlo sobre un dibujo para que el patólogo tenga después en claro
cuáles son los bordes que él tiene que ver. Lo ideal, como vamos a ver después, es hacerlo con un monitoreo anatomopatológico intraoperatorio o con unas técnicas diferentes para tener más seguridad de que estamos resecando completamente esas lesiones. El carcinoma de células basales, el carcinoma vasocelular, es el más común de todos los tumores de la piel. Por supuesto, todas las demás lesiones, como el carcinoma de células escamosas y el carcinoma sebáceo, tienen menor proporción, pero no dejan de ser más agresivos también. Entonces, entre el 80 y el 90% de las lesiones malignas tienen que ver con carcinomas vasocelulares que afectan básicamente la epidermis, el carcinoma de células escamosas, o el carcinoma sebáceo. Habitualmente son lesiones que tienen una malignidad mayor. El escamoso afecta un 5% aproximadamente de las lesiones tumorales de los párpados, afecta la epidermis y el epitelio de la conjuntiva, y el carcinoma sebáceo afecta, habitualmente tiene una incidencia entre el 1 y el 5%, y va a afectar a los anexos, principalmente a nivel de las glándulas de secreción sebácea, como las glándulas del meiomio. El carcinoma vasocelular está relacionado muy frecuentemente con la exposición a la radiación ultravioleta, ¿sí? Que eso es un clásico, se da en pacientes de raza blanca habitualmente. Si bien se dice que el género masculino es el más frecuente, a veces hay trabajos que hablan que no hay una mayor predilección por el tipo de sexo, y se da habitualmente en pacientes de edad avanzada, o por lo menos de más de 60-70 años de edad. Es mucho más frecuente la incidencia en el párpado inferior y en el canto interno, tienen predilección por esta zona. Por eso es común tener tumores que afecten el párpado inferior y que afecten el canto interno, comprometiendo inclusive la vía lagrimal o el canalículo inferior o el punto lagrimal. Nunca, digamos, dejar tumor por respetar un canalículo lagrimal, digamos. En este caso siempre, si tenemos tumor, el tumor debe ser sacado por completo, aún si tenemos que sacrificar parte de la vía lagrimal. Como habíamos visto antes, la presencia de bordes de esos bien perlados, bien blanquecinos, la ulceración central que tiene que ver con el crecimiento y digamos, como hay un sector del tumor que queda sin vascularización y se necrosa, es una lesión no dolorosa. La pérdida de pestañas también es característica, y la aparición o la presencia de metástasis en estos carcinomas es extremadamente baja, prácticamente nula. Por eso muchas veces se le llaman epiteliomas y no le dicen carcinomas vasocelulares. La presencia de márgenes, como dijimos, pueden ser bien notorios, bien marcados, lo cual va a permitirnos resecarlo, y a veces otros casos son márgenes difusos, muy difíciles, a veces se llaman morfeicos, que son cuadros donde no tenemos una delimitación clara de la extensión de esa lesión, por lo cual el estudio intrapatológico, intraquirúrgico es casi imprescindible. Estas son fotos de dermatoscopía, donde se pueden ver esas telangiectasias, que son esos pequeños vasos sanguíneos tortuosos que aparecen en la superficie de estos tumores. En algunos casos se pueden identificar áreas de pigmentación, los carcinomas vasocelulares también pueden pigmentarse y muchas veces confundirse con tumores melanocíticos. Estas telangiectasias son las responsables del sangrado, muchas veces espontáneo, y es importante ver también cómo se produce esa pérdida de brillo de la región afectada tanto de la piel como de la mucosa adyacente palpebral, conjuntival. En la histopatología se pueden ver cordones de células tumorales que se encuentran en un estroma de tejido fibroso, pero entre las capas más superficiales de la piel. Las formas morfeicas, existe una invasión un poquito más profunda, porque son esos tumores que tienen esa disposición con bordes muy poco definidos, y como dijimos pueden contener melanina, lo cual nos hace a veces difícil diferenciarlos de un melanoma, por ejemplo.
El síndrome de Gorlin-Goltz son casos de pacientes que tienen una alteración genética, cromosómica, que hacen de que tengan una aparición de tumores múltiples, tanto a nivel facial como corporal, y esto son pacientes realmente complicados porque tienen que estar monitoreados permanentemente por el dermatólogo y por nosotros, los oftalmólogos, a nivel de la región pericular, para determinar la presencia de tumores, de lesiones que se van a malignizar, ¿no? Hay que tener en cuenta que un paciente que tiene un antecedente de un carcinoma vasocelular facial tiene aproximadamente un 50% de posibilidades de tener una recidiva de ese tumor o otro tumor en la zona facial a los 5 años de haber tenido el primero. El otro tipo de tumor más característico que tenemos en la piel es el carcinoma espinocelular o carcinoma escamoso, también llamado, también tiene relación muy importante con la exposición UV, las radiaciones ionizantes, y también en pacientes HIV, en pacientes que tienen virus del papiloma humano, el HPV, y en pacientes que han tenido o presentan cuadros atópicos severos, conjuntivitis alérgicas. Es un carcinoma más superficial y que tiene que ver con la aparición en esa capa de células de descamación bien superficiales, en etapas iniciales, sobre todo de estos tumores. Y una característica que tiene el espinocelular es el neurotrofismo, que este tumor puede viajar a través de los nervios de las regiones, lo cual produce una mayor posibilidad de dar metástasis o invadir tejidos más profundos o adyacentes a su aparición. El carcinoma escamoso puede aparecer de varias formas. Estamos hablando del carcinoma escamoso palpebral, que puede ser una especie de nódulo, placa bien indurada, con aspecto hiperqueratósico, que es ese aspecto bien en escamas que produce en la superficie. Los márgenes pueden ser bien delimitados o pueden ser difusos, y puede haber compromiso, digamos, concomitantemente de la piel y puede haber compromiso de la conjuntiva. El compromiso conjuntival inicialmente suele afectar la zona del limbo esclerocorneal, en esa zona, y el aspecto puede tener un aspecto gelatinoso, papilomatoso o fibrovascular, dependiendo, y es muy común la presencia de esos vasos tipo satélites o vasos que van a ir a confluir en toda esa lesión y nos van a dar un aspecto arboriforme muy característico. El carcinoma, en algunos casos el escamoso puede ser muy agresivo, afectando todos los fondos de saco conjuntivales, la conjuntiva vulvar, y generar cuadros prácticamente irresecables que requieran en algunas ocasiones la exenteración por invasión de los tejidos más profundos de la piel y de los párpados, ¿no? El otro tipo de cáncer más, digamos, si bien es poco frecuente, es una de los cánceres característicos que puede afectar, por lo que tenemos que tener en cuenta que puede afectar la piel de los párpados, es el carcinoma sebáceo, ¿sí? Este va a afectar inicialmente la lámina posterior palpebral, inicialmente. Le llamamos el gran simulador porque puede tener formas variadas, puede tener forma de conjuntivitis crónica, de blefaritis, habitualmente una blefaritis unilateral, o que tenga más predominio por un párpado que los demás, nos tiene que hacer sospechar la presencia de esta lesión, que tiene que ver con la afectación de las glándulas sebáceas palpebrales. Nunca tenemos que dejar de, cuando miramos a los pacientes, invertirle los párpados, tanto el párpado inferior como el párpado superior también. La eversión palpebral es parte importantísima del examen clínico oftalmológico que hagamos siempre, porque nos encontramos muchas veces con sorpresas de lesiones que están en los fondos de saco conjuntivales o en la conjuntiva tarsal superior o inferior, y que si no lo hacemos pasan totalmente desapercibidos. La inflamación palpebral es muy característica de un orzuelo común, pero cuando tenemos un orzuelo recidivado que ya tiene varios digamos, episodios de recidiva, o que no termina de resolver, o se han perdido gran parte de las pestañas
que están en la zona afectada por ese chalazo, nos tiene que hacer pensar en un carcinoma sebáceo, sobre todo si hay algún contexto que esto ayude a pensar así. Es un tumor habitualmente de rápido crecimiento. El tumor crece, tiene que ver mucho también con la inmunidad del paciente. Cuando el paciente está más inmunodeprimido, que tiene algunas características que hagan que ese paciente no tenga una inmunidad adecuada, digamos, este tumor crece más rápidamente. Es importante tener en cuenta la coexistencia de antecedentes de tumores del tracto gastrointestinal, fundamentalmente a nivel del colon. Esto, digamos, la coexistencia de un carcinoma sebáceo a nivel facial o palpebral con algún tumor coexistente en el tracto gastrointestinal nos habla de un síndrome que se llama síndrome de Muir-Torre, y es un paciente pasible de ser evaluado integralmente con otras especialidades para seguir adelante con todo esto. Así que si un paciente con un carcinoma sebáceo, hay que evaluar la presencia de tumores en otras zonas donde puedan existir glándulas también que puedan producir este tipo de secreción, como son en la zona intestinal también. Las lesiones palpebrales pigmentadas, bueno, en realidad hay varios dogmas con respecto a lesiones pigmentadas. Se dice que la mayoría de las lesiones pigmentadas no son un melanoma, por lo cual no tenemos que tener todo el tiempo pensando que es un melanoma, pero yo creo que sí es importante sospechar siempre las lesiones. Los nevus existen, las lesiones hiperqueratóxicas pigmentadas también existen. No todas las lesiones pigmentadas son un lunar, pueden existir lesiones vasocelulares, como dijimos antes, las queratosis seborreicas también pueden estar pigmentadas, y existen nevus o lunares que no son pigmentados, son lesiones amelanóticas, por lo cual es importante siempre tener en cuenta que pueden existir melanomas amelanóticos o con falta de pigmento o hipocrómicos, y en ese caso el diagnóstico se suele hacer un poquito más complicado. Las lesiones benignas habitualmente tienen colores uniformes, es un color oscuro pero uniforme, tienen bordes regulares y tienen formas simétricas, como dijimos. Esto es algo clásico para todas las lesiones de aspecto benigno que nosotros queramos o estemos evaluando. Los nevus pueden ser de tipo pigmentado y plano, que eso lo llamamos nevus de unión o los junction nevus, que son habitualmente lesiones que se pueden producir en adolescentes. El nevo pigmentado y más sobrelevado es la característica del nevo compuesto, del nevo congénito, que es como el que vemos ahí en la imagen. Y existen nevos no pigmentados y sobrelevados que se llaman nevos intradérmicos, que se dan en la gente más grande, en los adultos. En la foto podemos ver un nevo congénito, que se llama embeso, que son nevos que se producen a nivel embrionario, cuando todavía la fisura palpebral no está separada, y después al abrirse los párpados aparecen lunar en el párpado superior e inferior. Habitualmente tienen la presencia de pelos muy marcados, tienen las pestañas más crecidas, y eso hace que estas lesiones tengan esta característica. El nevo, generalmente el nevo congénito es el nevo que tiene pelos, el nevo que vemos en la cara o en este sector, como este nene que lo tiene a nivel de los párpados. En las lesiones pigmentadas, por supuesto, tenemos que descartar el melanoma, aunque el melanoma ocurre en menos del 1% de las lesiones malignas palpebrales. Siempre tenemos que pensar en lesiones que pueden ser sospechosas, aquellas lesiones de aparición reciente, las lesiones que presentan cambios, que ya son lesiones preexistentes pero tienen cambio de forma, de tamaño, la coloración, aquellas lesiones donde los bordes se tornan irregulares, donde la forma es asimétrica, donde existe heterocromía, o sea, la coexistencia de diferentes tonos de pigmento dentro de la misma lesión. Son lesiones como si fuera bien overas, bien de diferente tono, y eso nos tiene que hacer pensar también en lesiones malignas. O las lesiones que son pigmentadas y crecen a un tamaño mayor de 6 milímetros de diámetro, bueno, todas tenemos que controlarlas, evaluarlas
y la iconografía y el control fotográfico es muy importante. Y si la lesión es pigmentada y está en un lugar fácilmente extraíble, donde no generamos ningún tipo de problema sacándola, sáquenla. Es preferible sacar un lunar benigno, digamos por la sospecha, que dejar un melanoma en potencia que después puede traernos algún problema mucho más importante. Los vasos celulares pigmentados pueden ser algunos de los diagnósticos diferenciales, como dijimos antes, pero siempre tenemos que pensar que no debería existir pigmento a nivel de la conjuntiva tarsal. Si nosotros vemos una lesión pigmentada, pero vertimos el párpado y a nivel del tarso conjuntival hay pigmento, tenemos unas altas posibilidades de que esa lesión sea una lesión de tipo melanoma. Fíjense esas lesiones que tienen varios tonos de pigmento dentro de la misma lesión, y como vimos acá, lesiones con pigmento a nivel tarsal. Esto no es normal, no tiene que existir, no existen ahí melanocitos como para que se produzcan lesiones pigmentadas en esas zonas de los párpados. Estos son melanomas más importantes que ya han crecido, han tenido más tiempo de evolución. Por supuesto, muchas veces la exenteración no cambia el pronóstico de estos cuadros, porque las lesiones melanocíticas y sobre todo los melanomas tienen la capacidad de metastatizar tanto por vía hemática como por vía linfática, lo cual se hace muy difícil a veces el control de estas lesiones. Por tanto, la detección temprana, precoz, con el examen y control de estos pacientes es clave para poder ver la evolución y ver la sobrevida, sobre todo de estos pacientes que realmente son pacientes muy complicados. Otro de los tumores que tenemos que tener en cuenta, pero creo que de estos, si vimos uno, vimos todos, porque son muy parecidos siempre, tienen casi las mismas características, es el carcinoma de células de Merkel. Si bien se da en una escasa frecuencia, es un tumor maligno y que es bastante agresivo y tiene la capacidad de dar metástasis. Me ocurre en gente por encima de 60 años, y el 50% se produce en áreas expuestas, tanto de la cabeza como del cuello, y tienen un 10% de afectación periocular. Principalmente tienen predilección por el párpado superior. El origen de este tipo de carcinoma es a nivel de las células neuroendocrinas del párpado, que se encuentran en el margen palpebral, a nivel entremestrados entre las pestañas, y que tienen que ver con células de la familia de los queratinocitos. Es importante evaluarlas. Estas lesiones generalmente son de tipo nodular, presentan telangiectasias en superficie y una característica ulceración focal, tiene como una especie de forma de tomate. Eso es un clásico cuando uno las distingue y las ve, porque realmente todas tienen un aspecto muy parecido. En oncología siempre vamos a decir que los dogmas es primero la sobrevida del paciente, segundo la preservación del órgano en cuestión y tercero la función, tanto la visión, la motilidad o la sensibilidad. Y es importante siempre mantener la función palpebral porque es la manera de proteger al globo ocular. Los párpados son aquella estructura que nos va a permitir, y cualquier alteración que se produzca que altere funcionalmente la movilidad o la forma palpebral va a afectar indefectiblemente la superficie ocular e inclusive dar problemas serios sobre el segmento anterior. Toda lesión que es sospechosa de malignidad siempre debe ser biopsiada, siempre. Ante la duda, la biopsia nunca le hace mal a nadie y se hace básicamente eliminando parte de una lesión que llamamos biopsia incisional, cuando sacamos un pedacito. Esa biopsia incisional se puede hacer por fragmento, solamente tomando una pequeña zona, o por shaving, que es una especie de afeitada que hacemos de esa lesión. Por supuesto son biopsias que no son receptivas, no estamos extrayendo toda esa lesión,
La manera de sí hacer una excisión completa es la biopsia excisional, cuando nosotros resecamos la totalidad de esa lesión, inclusive tratando de dejar un margen suficiente. Si la lesión es bien delimitada, esto nos permite dar márgenes suficientes. Si la lesión no es bien delimitada, el anatomopatólogo intraoperatoriamente nos tendrá que decir si estamos resecándola por completo o no. La cirugía de Mohs es la técnica más adecuada para resecar con seguridad las lesiones malignas palpebrales, porque va a permitirnos evaluar bien las características de esa lesión. Vamos a poder evaluar y determinar los márgenes adecuados de excesión. Vamos a sacar, digamos, el mayor margen posible, dejando la mayor cantidad de tejido sano para poder reconstruir después el párpado, y nos asegura tener material suficiente para el diagnóstico histopatológico posterior. Entonces se hace una exéresis de esa lesión, se pone en un crióstato y se hace una especie de cortes de esa lesión para determinar todas estas características. Cuando no tenemos acceso a la técnica de Mohs, una de las cosas que hacemos frecuentemente es una técnica símil Mohs, que es el monitoreo anatomopatológico intraquirúrgico por una congelación de los márgenes de esa lesión en el quirófano, sin crióstato y sin segundo tiempo de reconstrucción, pero que nos permite con bastante certeza, con bastante grado de posibilidad de que estemos correctos, de que los márgenes de resección sean completamente libres al momento de hacer la exéresis de esa lesión. Como vemos en esta tabla, dentro de todos los tratamientos que se pueden hacer sobre las lesiones palpebrales, que son la excisión quirúrgica sola o el curetaje, la radiación, la crioterapia, las técnicas símil Mohs, y básicamente la técnica de Mohs es la que tiene menos porcentaje de recidiva a los 5 años. Entonces, de todas las carcinomas vasocelulares. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que es muy importante hacer este tipo de estudios. Acá estamos haciendo una resección de un tumor palpebral, la evaluación intraoperatoria de esa congelación, que verifica los márgenes de resección que estamos sacando y la presencia de qué tipo de células tenemos. Por supuesto, la biopsia diferida le va a permitir al patólogo y a nosotros saber más detalles de esa lesión y las características que tenemos. Y en el momento uno puede saber, como en este caso, que teníamos que sacamos un primer cuadro, tuvimos que ampliar, sacamos otro poco más porque tuvimos que ampliar porque los márgenes seguían comprometidos, hasta que los márgenes se negativizan. Cuando los márgenes se negativizan, el patólogo nos da el ok y nosotros podemos proceder a la reconstrucción local de esa lesión, de esa zona palpebral. Una de las cosas que se hace muy frecuentemente es la biopsia de los ganglios linfáticos regionales, la biopsia del ganglio centinela. ¿Sí? Sobre todo en los tumores malignos palpebrales y en algunos tumores malignos conjuntivales. Y vemos que la biopsia de ganglios linfáticos centinelas regionales tiene casi un 30% de posibilidades o sea que estos tumores tienen casi un 30% de posibilidades de metastatizar a los ganglios linfáticos regionales, por lo cual es muy, muy importante. Fíjense la mayor incidencia, casi más del 40% que tienen las lesiones o los melanomas conjuntivales, lesiones pigmentadas conjuntivales, tienen más de un 40% de posibilidades de diseminarse o extenderse hacia los ganglios linfáticos regionales. En conclusión,
ante una lesión palpebral, lo más importante siempre es descartar la malignidad. Lesiones con sangrado recurrente, las vamos a biopsiar. Lesiones de rápido crecimiento, las biopsiamos. Lesión preexistente que cambia su forma, tamaño o color, las vamos a biopsiar. Es lo más importante que tenemos que llevarnos de todo esto, y lo más importante es tener siempre la sospecha en la cabeza y pensar que a pesar de todas las dificultades que presenta la cirugía, sigue ofreciéndonos la menor tasa de recidiva. Si bien existen algunos tratamientos, como son algunos anticuerpos monoclonales, como el mismo de HIV, que se está usando con bastante éxito para el caso de los tumores recidivados, sobre todo carcinomas vasocelulares que recidivan, de alguna estirpe tipo multicéntrica que tienen capacidad de recidivar frecuentemente. Bueno, la exéresis quirúrgica, excepto algunos casos excepcionales, es lo más adecuado. Bueno, muchas gracias y a disposición para cualquier duda o problema que les presente con respecto a este tema. Así que gracias por escuchar.